Hay algo intrigante en el bambú japonés que lo declara no apto para impacientes. Pero antes de que veamos el caso específico de esta maravillosa planta, vamos a recordar consideraciones en generales de lo que es el proceso de la siembra. Todos sabemos que en cualquier proceso de agricultura, de cultivo, para ir y ver una planta, iniciamos por sembrar la semilla y no ocurre que en el mismo instante de poner el germen veamos surgir su plántula, su cuerpo, su tallo, mucho menos sus flores y sus frutos. Esto tiene que ver con que, como tal, el cultivo tiene un proceso que toma tiempo y ante ello se requiere la paciencia. Esto ocurre con cualquier planta que inicia desde la semilla, el grano, el cual luego comienza a germinar, saca primero sus raíces para poder alimentarse de los nutrientes de la tierra y poder comenzar a surgir con sus hojas, la plántula, y esto que le va a permitir alimentarse del sol para crecer. Allí en ese complemento con todo el entorno y con toda la naturaleza, toda planta genera su progreso hasta llegar a dar sus flores y sus frutos y pueden llegar a ser de un tamaño como un roble, tan altos como un pino o con una envergadura tan ejemplar como el árbol de mostaza. Quiere decir que todos estos procesos exigen la paciencia. Y nos sucede que, lo sabemos, ningún ser humano ante un cultivo se pone a gritar y se desespera, pero ¿por qué no sales? ¿Por qué no sales? Tienes que salir, semilla. Ya que se comprende que va a necesitar un tiempo para desarrollarse. Sin embargo, el reto más grande en el proceso de cultivo está con el bambú japonés. Porque, al igual que todas las otras semillas, cuando se siembra, inmediatamente no se ve un progreso o un avance. Podría llegar a generar la más grande preocupación, ya que, de hecho, pueden transcurrir 7 años, escúchese bien, 7 años a partir de la siembra de esta semilla y no ver absolutamente ningún progreso. Fácilmente podemos perder la esperanza y decir, aquí no pasa nada y no va a pasar nada. Esta planta no va a crecer o la semilla se perdió. Sin embargo, en el transcurso de ese 7.º año, en tan solo 6 semanas, es decir, en 1 mes y medio, el bambú japonés comienza a crecer de manera impensada, impresionante y dándole el título de la planta que más veloz crece en todo el reino vegetal. Estamos hablando de que en esas 6 semanas el bambú japonés puede llegar a crecer 30 metros de altura. ¿Te lo imaginas? Es impresionante. ¿Cómo es que desde el suelo, en mes y medio, va a alcanzar 30 metros de altura? Estamos hablando de que prácticamente esta planta puede crecer 1 metro y algo más por día. Casi podrían percibirse los centímetros que crece por hora. Entonces podríamos decir, wow, es una planta que crece en 6 semanas, pero no es verdad. La realidad del bambú es que ha crecido durante esos 7 años con las 6 semanas. El punto es que ese primer periodo de tiempo, ese septenio, en el cual tal vez incluso podríamos olvidarnos de la siembra que hicimos, esta planta lo que hace es crecer hacia adentro. Se enfoca en sus raíces, ir profundo dentro de la tierra para poder afianzarse, afirmarse en su memoria, en su ser, en la tierra, en su sustento o su alimento, y luego, gracias a esa profundidad, comienza a desarrollarse hacia arriba. Quiere decir que en los 7 años lo que no ocurrió fue algo visible, pero sí ocurrió algo esencial, sustancial, fundamental.
de la planta misma. Ella siempre se estuvo desarrollando, pero le dio prioridad a su interior. Con otras clases de plantas y árboles también ocurre. Primero crecen sus raíces, pero en este caso es patético, es muy evidente la enseñanza en el sentido de que cuando vamos muy profundo en nuestro interior, esto multiplica el alcance de lo que hacemos afuera, multiplica su impacto, multiplica aquello que puede influenciar y todo lo que puede lograr. Podríamos decir que el bambú dentro del reino vegetal puede hacer el símil de lo que es la tortuga en el reino animal. Especies que nos enseñan acerca de la paciencia, que les da vitalidad. Porque hay especies dentro del bambú, algunas clases del bambú, que de hecho llegan a florecer, es decir, crecen pero dan flor después de más de un siglo, 120 años para florecer en algunas clases de bambú. Y así podemos ver el símil en la tortuga, que pueden llegar a existir 200 años cada una de ellas, incluso más. Y su característica está en respetar el proceso, la paciencia, aquel ritmo calmo, despacio, con el que avanza la tortuga, es también el tiempo que se toma el bambú para crecer hacia adentro, para fortalecerse en su interior. Y así como el bambú es fuerte en sus raíces, porque se encargó de poner la atención primero por dentro, de la misma manera la tortuga es fuerte conociendo su interior, ya que por eso puede ir dentro de su caparazón, protegerse dentro de sí misma, llevar su casa a donde quiera que va. ¿Qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, es evidente, es claro, el tema de la paciencia para poder desarrollar el proceso. Algo que en muchas ocasiones se nos olvida frente a nuestros proyectos. Queremos comenzar a hacer algo hoy y que en una semana haya un resultado. A veces creemos que incluso como tuve un día de mucho trabajo y que le puse el corazón y que me entregué con todo de mí, mañana debe haber un resultado. Pero en ocasiones se nos olvida que la vida consiste en que hay días de siembra y días de cosecha, y que una se debe a la otra, pero entre las dos es necesario un tiempo. Es decir, la cosecha se debe a la siembra, pero el hecho de sembrar no manifestará inmediatamente la cosecha. Por lo tanto, habrán días de trabajo donde se lleva la semilla a la tierra y habrán días de no percibir cambios, de no ver una respuesta por parte de la tierra, del universo, del proyecto. Y en vez de esto, en vez de comenzar a ver desde el primer día una respuesta o un resultado, tendremos es que seguirlo cultivando, abonándolo, regándolo, dándole alimento para que se pueda desarrollar. Y que de esa manera, en algún momento llegue a dar el fruto y entonces será el día de cosecha, será el día de recoger. En ocasiones olvidamos que la dinámica de la vida nos enseña esto por todas partes, con múltiples ejemplos. Y lo que hacemos es desesperarnos. Y dentro de ese desespero, estar ansiosos, hacernos daños a nosotros mismos y hacerle daño incluso al proceso. Quiere decir que en muchas ocasiones la frustración no es sinónimo de fracaso, en el sentido de que sentirse frustrado no siempre es porque no hay resultados o porque no obtenemos el fruto. A veces la frustración es por no comprender el proceso y tener la paciencia suficiente hasta el momento que llega el fruto. Es lo que nos ocurre en muchas ocasiones como seres humanos, donde queremos comenzar un proyecto, tener un emprendimiento, sembrar una semilla, trabajar un día y comenzar a ver pasar el tiempo. Recordemos el ejemplo del bambú. Casi es perceptible su crecimiento, pero después de 7 años de trabajo interior. ¿Será que ya se ha fundamentado por dentro lo suficiente
nuestra conciencia, nuestra convicción, nuestra actitud, nuestra energía, nuestra paz, o volviendo a la relación con la tortuga, hemos construido lo suficiente un hogar interior para comenzar a ver cómo crece en el exterior el resultado. Tal vez nuestro proyecto, nuestro plan, lo que estamos construyendo, sí llegará a un momento de que ese crecimiento exponencial sea evidente, perceptible. Pero antes de esto, debe haber un proceso como el del bambú, un crecimiento interior, una mirada hacia nuestra esencia, hacia nuestro corazón, una mirada a nuestra semilla. ¿Cuál es nuestra semilla? El ser. Lo que somos al nivel más profundo. Lo que somos en el alma, si quieres ponerle ese término. Allí está nuestra semilla que contiene la memoria de toda nuestra capacidad, cualidad de seres humanos. Allí está guardado todo nuestro potencial, lleno de habilidades que algunas ya se han desarrollado y otras están por desarrollarse. Digamos que el bambú en esos 7 años se está haciendo consciente de sí mismo para poder sostenerse fuerte ante los vientos, ante las tormentas, para no confundirse, para ir muy alto. La pregunta y la reflexión sería, ¿hemos trabajado lo suficiente adentro para ser fuertes ante las situaciones de tormenta? ¿Tenemos esa caparazón, ese hogar seguro como el de la tortuga por dentro, en nuestra espiritualidad? O en otros términos, ¿qué tan avanzada o profunda está la conciencia sobre nuestra esencia, sobre lo que somos, sobre nuestro potencial, para poder verlo crecer afuera? Esas son algunas de las reflexiones y de las referencias que podemos ver en el bambú y de las razones por las cuales es el ejemplo perfecto para ver nuestra impaciencia. ¿Aguardarías una planta 7 años? ¿Aguardarías que tu proceso dé fruto? Y no solamente aguardar, ¿trabajarías interiormente para fortalecerte en tu esencia? De manera que evitemos que la impaciencia nos carcoma ante los procesos que queremos desarrollar. Porque sucede lo contrario. La lógica de la siembra es generar vida o sostenerla, alimentarla. Pero cuando no tenemos la comprensión del proceso y la paciencia, por ende, se convierte en destrucción de la vida. Se acaba el disfrute por la frustración generada a partir de la falta de comprensión del proceso. Sin embargo, esta enseñanza del bambú puede llevarnos a lo contrario, a la satisfacción de disfrutar el camino. Y esa es otra clave. Con eso podemos cerrar. El hecho de que esta frase cliché y esa invitación que en muchas ocasiones escuchamos, de disfrutar el camino, tiene que ver con nuestra capacidad de valorar lo que significa descubrirnos interiormente. El bambú disfruta los 7 años de ir hacia adentro, a pesar de que no vea nada o no sea perceptible. Por lo tanto, el cuestionamiento está también en qué tanto disfrutamos ir hacia adentro, conocernos, aunque para los que nos rodean sea tiempo perdido o no sea perceptible los cambios o no hayan frutos de ello. Disfrutar el camino consiste en disfrutar conocernos a nosotros mismos y que podamos aprovechar el tiempo de siembra como el tiempo de cosecha, pero también el tiempo de espera, el tiempo en el que hay que seguir dando aunque no estemos recibiendo, porque ahí lo que corresponde es seguirnos conociendo. ¿Qué tal te parece a ti esta enseñanza a raíz del bambú japonés? Déjame saber en comentarios qué te hace pensar, qué puedes interpretar o qué puedes aportar de esta enseñanza. Esto ha sido el tiempo de un cuento para pensar con el corazón. Y si a ti te interesan, te resuenan contigo estos procesos de autoconocimiento para conocer tu mente, para sanar tus emociones, fortalecer tu espiritualidad, entonces
Súmate a este canal, suscríbete y comparte con quienes también les interesa esta búsqueda. Porque los seres libres y que viven en plenitud son los que piensan con el corazón. Nos vemos en la próxima.